Y así, una vez llegada la noche, y a instancias de su hermana, Sherezad reanudó el relato. ¿Cómo estás, Adrianita? Muy bien, Axelito. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ahora tengo una cara. Ah, claro, sí, ahora ya somos una cara. Ahora soy una cara. Ujú. Entonces estoy emocionado porque este es un capítulo especial donde no hablaremos de un cuento, sino que hablaremos de algo que nos gusta mucho, que son las narraciones, y es a lo que nos dedicamos en este bonito podcast. Y en esta bonita vida. En A esta... veces no tan bonita, pero bueno, es lo que hacemos. Bueno, en esta vida. Ajá. En esta En vida esta que vida. no porque no siempre sea bonita, es menos importante. Ujú. Así es. Además estamos festejando que ya llevamos medio año grabando. ¿Puedes creerlo? Ay, cuando esto había sido al inicio solo un mensaje de ¿quieres hacer un podcast? Y me dijiste, esa pregunta es como el ¿quieres hacer una banda? De antes, ¿no? Y pues sí, ya llevamos medio año, Axelito. Qué fuerte. Sí, fíjate, ha sido mi banda más duradera. Ah. Y no es una banda. Bueno. Y no es una banda, pero sí, también a mí me gustó mucho empezar este podcast. Y aquí empezamos a contar, ¿ves? Es la importancia de las narraciones. Cómo recapitulamos, haciendo una recapitulación. Esto es como esos capítulos especiales. Ustedes no lo vieron, pero yo ya hice todas las secuencias que hemos pasado durante nuestras grabaciones. O sea, por eso, ese espacio donde me quedé así, fueron puras analepsis hacia nuestras aventuras. Este, pues sí, creo que la parte del podcast, justo cuando empezamos a hacerlo, yo estaba descubriendo también los podcasts, a escucharlos y ver de qué Ujú. se trataban. Y he adquirido buenos aprendizajes a través de los podcasts que cuentan cosas y que también reflexionan. Y en este podcast, pues, hacemos eso, contar y reflexionar y debrayar. Y pensar y repensar los textos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos algo un poco distinto, que es pues justamente hablar de la importancia que han tenido las narraciones a través de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, yo sé que eso es muy ambicioso. Ya que lo dije, ¿por qué vamos a hablar de eso? Pero bueno, esperemos poderlo hacer sencillo, ¿no? Eh, bueno, pues primero que nada, ¿qué hay? ¿No? Los mitos, ¿no? Hay que recordar que los mitos, hay varios tipos de mitos, entre ellos están los cosmogónicos, están los teogónicos y están los fundacionales, etcétera, ¿no? Y dentro de los cosmogónicos, pues nos encontramos, por ejemplo, con los Vedas, ¿no? Con el Rig Veda, que creo que que se escribió como en 1100 antes Cristo o algo así, ¿no? Este, sí, ¿no? Bueno. Pues la verdad es que no lo sé, Ah, ok. pero Es me que gusta, estoy aprendiendo. es que me sentí como con cara de sospecha y, ¿no? Bueno, ¿No? este, y de hecho, fíjate, ¿no? O sea, cómo se va repitiendo, ¿no? Repitiendo la literatura a través de los años, porque en este momento, pues me estoy acordando, por ejemplo, cuando descubren, ¿no? Los filósofos alemanes el ser y el no ser. Es algo que plantea el Rig Veda, ¿no? Desde en el primer poema que tiene. Es increíble cómo lo vamos a hermanar. Justamente nuestra búsqueda como humanos es tomar las narraciones incluso de la naturaleza, o sea, esta parte del ser y no ser en el Rig Veda, cómo se toma a partir de los ciclos que vemos en el cielo, en el universo. O sea, nosotros vemos que el sol sale un día y luego se esconde al otro lado y Ujú. creamos una historia. Y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. Ajá, sí, O sea, no no tuyo. tú y yo, porque es claro que Ah, no lo hacemos, sí. pero Ajá. me refiero a la humanidad. O sea, cómo reconfiguramos esos ciclos y los ponemos en narraciones que nos lo hagan más digerible. Claro, Y ajá. entonces, pues eso es lo que hacen los mitos de las fundaciones, de las cosmogonías, de las teogonías. Nos explican conceptos muy difíciles, muy abstractos, y los hacen digeribles también para que nosotros podamos explicarlos a través de los mitos y de las historias, y nos da un espejo muy lindo, ¿no? Ujú. ¿Qué,
¿qué otras narraciones hay? Además del Rig Veda. Como ahora es que ahorita estás hablando pues de esos mitos hindúes. Ujú. Pienso en el Ramayana o en el Mahabharata, que hay en todos lados. O sea, también eso es algo muy interesante. No nada más es que existen las narraciones en Grecia y los dioses griegos. O existen nada más la literatura en el romanticismo o ahora en esta época, sino que todas nuestras sociedades, todas las culturas han tenido pues sus narraciones, sus maneras de contar. Ujú. Entonces, pues, ¿qué otros? A ver, vamos a debrayarnos con eso. ¿Qué otros mitos hay así que cuenten como la historia de la vida? Pues, por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente el mito maya del conejo en la luna, ¿no? De que eran dos guerreros así súper buenazos los dos y no sabían a quién nombrar como el líder. Y entonces les ponían un buen de pruebas, pero siempre llegaban al mismo tiempo, ¿no? Al Es como, mismo a ver, tiempo. unas carreritas de qué al Oxxo. Ah, Ajá. y llegaban al mismo tiempo, ¿no? Chu. Pero Claro. entonces la última prueba que pusieron fue quien aviente un conejo más lejos es el que gana, ¿no? Y Órale. entonces uno de ellos así, ¡pum! Y lo avienta y quedó así ¡pum! Pegado en la luna, ¿no? Entonces, eso que dices es muy bueno porque, bueno, y es muy cierto, ¿no? Porque todas las culturas, o sea, es un mito maya, tienen pues justamente la intención, al menos, ¿no? Los mitos, de explicar algo simbólicamente difícil a través de bajárnoslo y hacérnoslo, como dices tú, digerible, ¿no? A través de estas historias que tienen que ver con nosotros, que nosotros podemos comprender. También me acuerdo mucho de bueno, de la Biblia. Y tú, bueno, me acuerdo de la Biblia, por Ah, supuesto. sí, Sí, este, creo que es que ya así, fíjense cómo nuestro pensamiento avanza y avanza. Me acordé también los mitos, todos los mitos de cómo se origina el sol y la luna, también en los aztecas, pues tiene ese conejazo, siempre hay un conejazo. No sé por ajá, qué, pero pues sí, también los aztecas tenían su mito y también eran dos guerreros que competían, uno que era hermoso y el otro que no era tan hermoso. Este, y que de hecho era como el dios del subsuelo y así el dios de los caracoles. Entonces, pues los ponían a competir y hacían las pruebas y hacían sus libaciones, iban al monte 40 días a hacer ayuno y a meditar. ujú, Este, y pues ya en la última prueba le piden al hermoso que se aviente al fuego, pero no lo consigue. O sea, le da miedo al final. Y luego va el otro, el del inframundo, y pum, se avienta a la primera y enseguida se avienta también el hermoso ya como cargado de este orgullo que dice, ah, pues si él puede, yo también me aviento. Eh, y pues los dos ascienden al cielo como soles y entonces el dios Xolo, no puedo, Xotl, pues hace eso mismo, o sea, le da un conejazo a uno de los soles ujú, para apagarlo y pum, ahí está la luna. ok, Entonces sí, como que todas estas narraciones dan una explicación también a algo que nosotros vemos en el cielo y pensamos, ¿por qué hay una bola brillante allí? claro. Y que vemos también en lo terrenal, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de las metamorfosis de Ovidio, el del hermafrodita, por ejemplo, ¿no? Que está un chico que es súper así guapo, ¿no? Y una ninfa coqueta lo ve ahí, y se lo quiere echar, pero, o sea, lo desea tanto que cuando están ellos, ¿no? Consumando su amor pasional, se convierten en uno, ¿no? Y de ahí, ¿no? Ese es el hermafrodita. Entonces, creo que, claro, ¿no? Los mitos siempre tienen esta cualidad de explicarnos, ¿no? Las cosas que vemos ahí arriba, las cosas que vemos aquí, en donde nosotros habitamos, ¿no? El mundo. En el mundo. Y bueno, la literatura, pues digamos que de alguna manera nace así, ¿no? O sea, tratando de explicarnos cosas, Sí. tratando de contarnos para poderle dar un sentido a lo que tenemos a nuestro alrededor, porque pues no llegamos aquí sabiéndolo, ¿no? Sí o no. Ajá. Exacto. Entonces, o sea, obviamente es mucho más fácil que dijeras este cuento del hermafrodita que alguien te diga, "Ah, no, lo que pasa es que los cromosomas, o no sé cuál sea su explicación, ni Claro, siquiera, ¿no? Ajá. Entonces creo que sí es más, que lo hace más simple. más sencillo. Sí. Y pues no solo eso, no solo nos explican.
ahorita mencionabas la Biblia. Ah, sí. Pienso, o sea, también pienso en todas las narraciones épicas que también dan cuenta de nuestra historia y la explican, o sea, como que todos los rubros de nuestra conciencia y de nuestros saberes pueden estar en narraciones, o sea, en esta parte épica. Pienso, una de las primeras narraciones que se encuentran es el poema del Gilgamesh. Y también narra una historia sobre un gigante que tiene que aprender a gobernar y que tiene que aprender a ser. Ujú. Porque, como dices, no nacemos sabiendo cómo ser. Incluso como humanos, como personas, tendremos que aprender durante la vida esas cosas. Entonces también hay este tipo de narraciones, por otra parte, como la Biblia. Nos explica, por una parte, pues Dios creó el día y la noche. Y luego nos dice, y tú, humano, no tendrás que ser como el malo de Tiro. Tiro. Y pues sí, nos va dando como una guía, también una guía en la vida, que son cosas, pues sí, que hay que pensar y Claro. leer y ver Y hay que representado. repensarlas, ¿no? Sí, También. exactamente, o sea, también, pues si te tomas todo en un sentido muy como literal, puede ser que te equivoques, es algo muy fuerte. Creo que también eso hacemos un poco aquí, como repensarlo para ver cuáles son las posibilidades que aplican a nuestra existencia Claro. y nos transforman. Sí, o sea, por ejemplo, del otro lado, ¿no? En China, pues surge el Tao Te Ching, ¿no? Que también el Tao es un texto que tiene, pues breves, ¿no? Fragmentos, ¿no? Que están muy, muy chiquitos, son como proverbios, podríamos decirlo, o como aforismos, y que tú lo abres y me acuerdo mucho que, ¿te acuerdas cuando jugábamos a eso? O sea, que le hacíamos como una pregunta y abríamos así el libro, ¿no? Y así como que tenía una respuesta. Pero el Tao Te Ching la tiene todo el tiempo, ¿no? O sea, el Tao sí la tiene, ¿no? Más allá de estar jugando a eso, creo que sí la tiene, pero sí, claro, siempre hay que repensar las cosas. Y bueno, pues aparte de los mitos, también están, por ejemplo, las leyendas, ¿no? Las leyendas nos dan mucho arraigo, nos podemos identificar como habitantes, ¿no? De un país, de cierta región o de cierta localidad, gracias a las leyendas, ¿no? Las leyendas hablan como de un espíritu colectivo, por así decirlo. Entonces creo que también es bueno, ¿no? O sea, también es otro lugar en donde también te dice quién eres, ¿no? Bueno, qué partes Qué hay parte. de ti también en esa narración, ¿no? Porque por una parte pues están los mitos que sí te explican esto y esto, pero las leyendas creo que también como, como que es el manto colectivo de la literatura que nos abraza, ¿no? Sí. Y nos dice, también eres esto. Y al mismo tiempo, esto que tú eres lo es Axelito, ¿no? Lo es otra persona, lo es tu mamá, lo es tu vecino, ¿no? Entonces Claro. creo que nos da mucha identidad, ¿no? Las leyendas. Sí, nos hermana, nos conecta, crea conexiones. Incluso ahora que lo pienso, me imagino a las personas antes de... Ay, qué tristeza. Yo no quería hablar de la pandemia, pero bueno, estamos en este momento. Así Ujú. que lo voy a hacer de todas formas. Pero, pero sí, cómo nos reuníamos. O sea, yo me imagino siempre que la gente se reunía a contarse historias. Entonces, esas historias creaban vínculos con los otros. Y que justo puede ser otra de las funciones, crear ese Ujú. vínculo, como dices, una leyenda. Este, una leyenda puede hermanarnos, puede llevarnos hacia un sitio o incluso darle esas características a ese lugar en específico. Em, y sí, completamente que también es un entretenimiento, es que como que también en nuestra vida, o no sé si estoy hablando muy generalmente y solo es en mí, voy a decir generalmente, ya si hay alguien que no lo haga así, pues ya dígame y nos echamos un tiro. No es Un cierto, duelo un duelo a muerte. decimonónico. Ajá. Nada, no es cierto. Eh, pues sí, yo creo que también
nosotros, pues, bueno, ahorita le buscamos como la utilidad a todo, ¿no? Así de que, narraciones, tienen que ser útiles. Pero a lo mejor no, o sea, a lo mejor simplemente también así expresamos belleza y contamos el amor, ¿no? Por ejemplo. O sea, es una necesidad como contar el amor y creamos una leyenda o creamos un mito también, no para explicar algo, sino para representarlo y verlo así como es. Eh, y pues también expresarnos. Como... Claro. Bueno, pero también depende mucho a qué te refieras con lo útil, ¿no? Porque creo yo que lo útil últimamente anda muy mal. O sea, todas las significaciones que le estamos dando a lo que es útil está muy mal. Porque justamente lo que acabas de decir es útil. O sea, Claro. el hablar del amor, el hablar de lo que siento, el hablar de cuestiones éticas, de conceptos, es útil, ¿no? Claro. Entonces creo que, por ejemplo, pues Horacio era, ¿no? El que decía que el arte pues tenía que ser bello y útil. La literatura es bella y útil, ¿no? O sea, yo creo que útil en el sentido de... El entretenimiento también es útil, Claro, sí. ¿no? O sea, bueno, sí, tal vez la palabra que debía usar era de producción, Ah, ¿no? claro, Como, ajá. sí, Capitalista. sí, sí. Sí, marxista A y eso todo. me Sí, refería, no, sí. sí, no. Es que sí Ujú, es útil, o sea, también enriquece nuestro espíritu, claro. y todo eso. Ujú, Em, sí, sí. sí. Efectivamente, yo me refería como a la producción, o sea, no tiene que ser súper productivo. Ah, sí, aquí voy a encontrar la respuesta de la vida, ¿no? Ajá, ser millonario, cosas Ajá, así. exacto, porque también esa es la otra Sí, cosa que no. hacemos, ¿no? Ahora, Ujú. así, esta narración será para que tú encuentres tu camino. Pues tal vez no, o sea, tienen que haber muchos matices y muchos equilibrios para interpretar, porque pues la Biblia, por ejemplo, puede ser un libro a lo mejor de mucha sabiduría, muy sabio, y tal vez pues se ha utilizado incorrectamente para decir, pues Dios dice que no hagas esto, o Dios dice que yo soy el rey, y Ujú. ya, ¿no? Entonces, pues sí, también hay que ver cómo absorbemos estas narraciones y cómo las utilizamos, cómo las leemos, cómo las interpretamos, cómo las disfrutamos. Claro. Y fíjate, ¿no? Hablando un poquito de lo útil, pero lo útil, para nuestro ser, ¿no? Eh, sí, claro que hay utilidad, ¿no? Por ejemplo, a través de las narraciones también se ha dado mucha didáctica, ¿no? Mucha enseñanza. Tenemos desde la simple fábula de animalitos con su moraleja hasta, por ejemplo, los autos sacramentales, ¿no? De Sor Juana, Ujú. bueno, ustedes han de saber, que se hacían algo que se llamaban así, autos sacramentales, que eran pues unas obras de teatro, ¿no? Breves, que se hacían para que las vieran los indígenas aquí, en México, pero pues cuando era Nueva España. Y, y por ejemplo, pues Sor Juana tiene una que se llama El Divino Narciso y entonces reescribe el mito de Narciso, o sea, y ahí está otra vez la literatura en círculos, ¿no? O sea, Ujú. representándose y re-representándose, ¿no? Recursiva. Y, y entonces pues sí, reescribió el mito de Narciso, pero como dándole una significación muy cristiana, ¿no? Entonces, pues los indígenas veían eso y aprendían, ¿no? Y pues la intención era que abrazaran la religión eh, cristiana, Sí, ¿no? sí. Para que se les quitaran sus cosas del diablo, según, Sí. según los señores de la Nueva España. Y así se ha dado siempre, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucha utilidad, o sea, siempre el arte es útil, ¿no? Es útil porque es bello. Y el hecho de que sea tan bello, pues hace que lleguemos a esto que es la experiencia estética, ¿no? Que es ese momento único en el que entiendes algo. Y esa es la utilidad que tiene. Y esa utilidad nace Claro. de la belleza, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cómo se veía esto en el barroco? ¿Sí, no? Ah, no, nuestro primero es, no, una disculpita, no era el barroco. Este,
Es que me canso leer. Antes que nada, vamos a regresar. Sí, bueno, antes del barroco, mucho antes del barroco, estaban... Bueno, me quedé pensando, es que te fuiste a Sor Juana y todo, y ya dije, wow, sí, cómo las narraciones también son utilizadas para modificar la manera en que vemos, o sea, y pienso, pienso como en, me acordé de Bastardo sin Gloria. Ahora vamos a divagar un poquito, y ya luego regresaremos con este recuento histórico. Me acordé de Bastardo sin Gloria y tal vez también de la publicidad nazi a través del cine, que son narraciones también y crean esto que decíamos, una identidad, una idea del mundo y pues son utilizadas para modificar la forma de pensar en que las gentes, que la gente tiene. Em, Como dices, también todos los autos sacramentales. Y yo sí, ¿no? Sí. Solo te estoy poniendo mucha atención. Nos estamos Ajá. apagando pronto. Este, sí, todos los autos sacramentales que eran justo para representar, o sea, tú no puedes acceder a este conocimiento y nos va a ser más sencillo pues adoctrinarte a través de una representación donde nuestro Salvador va a convertirse en el tuyo, porque aparte tomamos lo que tú ya tienes y las ideas que tú ya tienes y ahora las representamos de manera que construyas un nuevo referente que nos convenga a nosotros, ¿no? Ujú. Entonces sí, también creo que pues eso es interesante en las narraciones, lo exploraremos, tal vez, Ujú. en algún punto de la vida. Pero sí, conforme fueron avanzando las formas de contar historia y las mismas historias, también pienso antes que nada como en los griegos, ahora sí vamos a hablar de griegos, porque si no hablamos de griegos y narraciones, pues no hay nada bien. Pues sí, y de muchas cosas occidentales. Sí, sí. Ujú. Pues todas las obras de teatro y cómo también, cómo se cuentan las historias, eso es muy interesante. Me acordé de Aristóteles y sus tres, o sea, las tres partes por las que tiene que pasar una narración, ¿no? Ok. Ujú. Eh, Todas las obras de teatro que tenían que hacerse en una jornada y representar y cómo tenían que contar una historia que durara una jornada a través de recapitular y resignificar a cada uno de los personajes y contextualizar. Y pues era mucha habilidad porque había que había que contar una historia que durara solamente una jornada, pero esa historia llevaría mucho tiempo antes, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, también como esos símbolos de las narraciones del teatro, pues luego fueron avanzando y crearon pues nuevos referentes también. Em, Y justamente, bueno, ahorita que estás mencionando lo de los griegos, ¿no? O sea, la importancia en la técnica, ¿no? Ahora sí, de, por ejemplo, del coro. El coro se hacía cargo de eso, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, a mí se me viene a la mente Medea de Eurípides, que pues la historia de Medea lleva años construyéndose, ¿no? O sea, desde que conoció a Jasón y se fue con él y el papá, no te vayas, y pues ella se fue con él, ¿no? Y luego pues ya fue y se metió con otra y la engañó y pues la dejó y ella mató a los hijos, ¿no? Pero todo eso, o sea, realmente lo que vemos es, o sea, la jornada, lo que tú llamas, ¿no? La jornada que es la unidad de tiempo, que solamente tenía que durar un día porque ellos decían, no, es que tiene que ser totalmente mimético, ¿no? Entonces tiene que ser como en un día todo, ¿no? Sí. Entonces por eso tiene que ser de sol a sol la narración, ¿no? De esta obra de teatro. Y entonces, pero para contextualizar, pues metían, ¿no? El coro que decía, bueno, allá por el 86, Medea conoció a Jasón, ¿no? O sea, Para esto, que te tenía que contextualizar porque si no, pues no ibas a entender nada, ¿no? sí. Y esa técnica, pues es súper valiosa también, ¿no? O sea, después se hacen muchos experimentos padrísimos, yo no digo que no, ¿no? Vanguardistas que ahorita los vemos, pero es importante, ¿no? Es importante el
¿para qué contar historias y cómo la tengo que ¿Y contar? cómo se cuentan? ¿No? Exactamente, eso es la otra gran... Porque puedo contarte la historia y no va a sonar bien si no sé contártela, Ujú, o no va a crear un cierto impacto. También, también hay que tener una técnica para contar las ujú. historias. Y entonces ahora sí llegamos hasta ese punto en el que el humano utilizó a los juglares en la Edad Media para Así contar las es. noticias. Que no solamente era llegar y decir, hola, se quemó un pueblo por allá, sino era llegar y contar la historia allá por el 86. Con una lira chiquitita. Sí. Así. Allá por el 86, en un campo olvidado. Y ya tocaba ahí con su guitarrita y un viejo hombre empezó un incendio, ¿no? Entonces, pues también esa era una forma de contar historias Ajá. que es importante porque trae las noticias. O sea, ahora vemos las noticias en la tele, pero pues también esas historias eran importantes, como todos los juglares y toda pues la lírica también, que no solamente es la historia, sino cómo cuento esa historia. Eh, y pues sí, pienso ahorita como llegamos a la Edad Media y siempre se dice que es oscura, pero hay muchas cosas muy divertidas. Ujú. Eh, Piensa en los bufones, ¿qué de oscuro tiene un bufón? Sí, Nada. claro, sí, nada. Sí, totalmente. Eh, y pues en ese tiempo también exploraron otras cosas, no todo es seriedad en las narraciones. Hay muchas cosas súper divertidas. Hay cuentos sobre personajes pícaros que andan haciendo travesuras por aquí y por allá y que se salen con la suya aparte. Eh, Cómo ahora se conjunta todo crear comunidad. Y ahora que llegamos también a la Edad Media, llegamos a uno de los libros de narraciones más importantes, que es el de Camerón, en donde durante 10 días, 10 jóvenes cuentan historias y cada día se cuenta una historia diferente en torno a un tema distinto. Un día se cuenta la historia de alguien que era muy pillo y historia sobre alguien que era muy pillo y se salió con la suya al final gracias a su ingenio. Entonces, pues también esta utilidad de contar las historias como no tan seriamente, sino Ujú. también para reírse, porque se vale la risa y más en tiempos difíciles. Y fíjate que algo que es bien importante en Boccaccio, en el de Cameron, es o sea, que las cuentan como una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, porque ellos van a pasarla ahí y, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, es pues sí, o sea, ahorita nos echamos unas chelas, ¿no? Y la carne asada, Sí, pero vamos a contarnos historias. O sea, se está ficcionalizando también el entretenimiento que te da, ¿no? La misma literatura. Entonces, a mí me parece muy bonito eso sí, en el de en Cameron, el ¿no? de Cameron. Ujú. Otra cosa, por ejemplo, bueno, todo lo caballeresco, ¿no? Ajá, Ajá. que ¿Qué es, qué de oscuro tiene esto? sí, o sea, que es padrísimo, ¿no? O sea, pues vemos ahí al caballero medieval, ¿no? Que tiene un montón de aventuras, que tiene siempre, pues o sea, es todo un arquetipo, ¿no? El caballero medieval. Y que hoy en día lo seguimos teniendo en narraciones de corte audiovisual, ¿no? O sea, tú te pones a ver Game of Thrones y ves caballeros pues que están basados en ese arquetipo, ¿no? Del caballero medieval y que nace en esa época y que se ha convertido en una parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Ya a nivel mundial, o sea, ya ni Sí, siquiera así como la leyenda que es local, ¿no? Sino que todos lo sabemos, todos lo conocemos y a todos nos ha formado, ¿no? Todas esas historias nos han formado. Pues aquí no ha visto la espada en la piedra, ¿no? claro. ¿Quién no Pues, sabe quién es Arturo? ujú, Exacto, eso del caballero también lo, lo reproducimos como idea conceptual. Tenemos la idea del amor caballeresco, ujú. ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se llama? El amor cortés, ¿no? Mucho Es de... ese. Ajá, Ujú. exacto, el amor cortés. Mucho de nuestras búsquedas como humanos también tienen que ver con esta defender al indefenso,
Y también son narraciones, ahí están. Ajá, Son claro. arquetipos. Y también de mucha, o sea, también el hecho de estar como ficcionalizando la lealtad, ¿no? O sea, el concepto de lealtad todo el tiempo que está en el caballero medieval. O sea, la lealtad a su rey, a su dios, a su amada, ¿no? O sea, que siempre está ahí la lealtad. Y es algo que después se romantiza, ¿no? Que se retoma el tema. O sea, Sí. al mismo tiempo aparece después, ¿no? En todos lados. No nada más el caballero aparece como caballero, como guerrero. O sea, también aparece como hombre, ¿no? Y sí, lo del amor cortés yo creo que es algo que hasta la fecha está súper vigente. Digo, ya no andamos las mujeres tirando pañuelos en la calle, ¿no? O sea, ay, Ajá. me gustaste. Ah, y Yo el tío, tomo. ajá, ten mi pañuelo, por favor. O sea, pero igual, o sea, hay un ritual, ¿no? Hay un Claro. ritual amoroso que en Occidente al menos está muy fijo y que está basado ahí, que Sí. sale de ahí, ¿no? Y claro que siempre se resignifican las historias, no es que, esto está bien porque dicen los libros. Ujú. Pues son historias que disfrutamos. Y justo como se resignifican y las retomamos, pues nacen nuevos arquetipos a través de eso. ¿Qué nació a través de los caballeros medievales? Pues una de las narraciones más importantes que también vamos a decir como en Sherezada. Eh, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y ya. Y ya está ahí porque no me sé lo demás. No, fíjate que apenas estábamos retomando como esa, Había un viejo hidalgo flaco galgo corredor ajá. de lanza en ristre y otras cosas. Estaba viendo esa narración, justamente estaba con un profesor viendo lo que es una descripción, ¿no? O sea, cómo hay que hacer descripciones narrativas. Y decía, Cervantes se ahorra todo eso diciendo de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? O sea, sí. No, me voy a basar en el personaje. O sea, mi centro es el personaje, mi centro no es el espacio, porque no hay un espacio, porque el espacio lo tiene acá, ¿no? El hidalgo Don Quijote, ¿no? O sea, lo Sí. tiene en la cabeza. Que aparte lo enuncia así como, a ver, no quiero acordarme, o sea, Ujú. cuál es el nombre? No puedo. Bueno, como no puedo, no importa. Pasemos a lo que sigue. Sí. Ajá. Sí, claro. Vayamos allá. Y Ujú. justamente se resignifica, o sea, cuentas la historia de un señor que se volvió loco. Pero no nada más es eso. O sea, adentro está todo un idealismo platónico y está la fidelidad de Sancho y está la diversión también. O sea, todas las cosas divertidas que le pasan, como así ver a las ovejas y pelearse con ellas. Sí. Incluso él cuando ve acá al león, para que tengan más anécdotas además de la del molino. Es que Ujú. ve al león y traen así a su león de África y él dice, yo voy a combatir a ese león. Entonces el león se queda dormido y ni lo pela y es como, sí, le he ganado. Ahora tendrán que decirme el caballero de león. De todo el mundo. Y sí, o sea, también le pasan cosas muy divertidas y al mismo tiempo después, ¡pum!, se vuelve algo muy trágico. No les voy a spoilear porque siempre Sí, me no, pasa no, y no. yo siempre les No, y cuento además los eso sí finales. es muy feo. Pero por ejemplo, en el Quijote también hay un montón de historias dentro del Quijote, ¿no? O sea, Ah, sí. de que el Quijote va a, no sé, a meterse en problemas siempre, ¿no? O sea, porque se mete en problemas, Hola, ¿no? señor tendero. Voy a matar a esta persona. Oh, no, he tirado el vino. Entonces tu casa se vuelve así como un circo, así llega Don Quijote a quererse instalar en ella, ¿no? Sí. Y hay un montón de historias que se cuentan alrededor de él. Y hay un montón de... Bueno, no alrededor de él. O sea, él solamente llega y quiere asilo y en eso ve a dos jóvenes que se están peleando y quiere... ¿Pero por qué ustedes se están peleando? Porque es bien chismoso, ¿no? Y entonces le cuentan toda la historia. Entonces, Exacto. hay muchísimas historias en el Quijote. O sea, el Quijote es como un compendio de Y historias, eso es ¿no? precioso de las historias también. O sea, ya que empezamos con las mil y una noches, que es la historia de las historias, y como diría tal vez Borges, o tal vez yo lo estoy inventando, todas las historias están en las mil y una noches. Sí, así se van entrelazando. ¿Qué pasa en las historias de las mil y una noches? Pues que empieza Sherezada a contar, pues llegó esta persona y se encontró una vasija que adentro tenía un genio. Y el genio salió y le dijo, ahora te voy a matar por haberme sacado y tardarte tanto, porque
los primeros 100 años dije, el que me saque, yo lo saco de la pobreza. Después de 200 años, yo dije, no, 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 no. Al que me saque ahora, le voy a echar toda mi ira porque ya estoy bien cansado de estar aquí encerrado y lo voy a matar. Y entonces se teje esa narración, o sea, ya no es solamente Sherezada, ahora es el pescador el que le dice, bueno, antes de que me mates, quiero contarte una historia. Y pum, empieza la siguiente historia. Y luego se van encontrando personas en el territorio, en el lugar, en los lugares se van encontrando personas. Y esas personas al mismo tiempo cuentan sus historias, porque todos como seres existentes tenemos nuestra historia y nos hemos contado historias. Y entonces, obviamente, llegan a un cruce de caminos 4 personas. Cada una trae a un animal diferente. Uno trae a unas perras, otro trae a un venado, otro trae a un buey. Entonces, el otro va a ser asesinado por un genio, porque los genios nada más sirven para eso, para asesinar gente. Bueno, también a otros que secuestran personas, otros que bueno, también cumplen deseos. En Aladdin le cumplen el deseo. Pero bueno, en este punto nomás matan personas. Entonces ya va a matar al comerciante y le dice, no, espera, antes de que lo mates, quiero contarte mi historia. Y si te cuento mi historia, entonces le perdonas la vida a este comerciante. Bueno, le perdonas 1/3 de la vida a este comerciante. Me das 1/3 de su sangre si mi historia te complace. Y le dice, bueno, ya échale. Y cuenta la historia, pues fíjate que esta gacela que traigo antes era mi esposa. Y llegó a este estado porque tarara, ya se las contaré luego, si el Dios me lo permite. Si no te mata un genio. Y se tejen las historias, otra vez, así como en el Quijote. Yo creo que Cervantes tomó estas maneras de contar de todos los ejempla, que son las narraciones como el Calila y Dibna, que también es una narración donde un rey recibe consejos. No, ese es el conde Lucanor, ¿no? El conde Lucanor recibe los consejos a través de su compadre, de su consejero. El consejero le cuenta historias para decirle, pues fíjate que esto hizo una persona en tu situación, entonces tú puedes tomar su ejemplo. Entonces, el Quijote toma eso también, entonces va por la vida, rumbeando, se encuentra con personas y esas personas le cuentan su historia. Claro. No, pues fíjese que yo nací en Arabia hace mucho tiempo. Y es precioso, o sea, realmente incluso los principios son hermosos. Siempre hace mucho tiempo, o érase una vez. Y es que, ¿sabes qué? O sea, finalmente, pues todos estamos construidos de historias, ¿no? O sea, nosotros como humanos estamos construidos de historias. Y hay historias que nosotros mismos no sabemos que son de nosotros, ¿no? O sea, tu mamá te puede decir, ay, oye, ¿te acuerdas cuando te hiciste esa cicatriz horrible que tienes en la frente? Y tú sí, no, bueno, es que o sea, y te cuenta una historia sobre ti. O sea, tú eres una historia. Los humanos somos historias, ¿no? Sí. Y somos historias que están en muchos lugares. O sea, no nada más dentro de nosotros, sino que están así en un montón de sitios. Y yo creo que justamente lo que hacen, ¿no? O sea, claro que estoy casi segura que Cervantes sí se basó en los ejemplos también, o bueno, no se basó, pero bueno, influido, ¿no? Por ellos, construyó así el Quijote, pero pues es que finalmente también así es la vida, ¿no? O sea, claro que no hay que olvidar lo que estábamos mencionando hace ratito sobre los griegos, ¿no? Que ahorita lo vamos a retomar con estos señores del neoclasicismo, ¿no? O sea, porque todos sabemos contar historias. O sea, tú te sales así a la tienda y la señora de la tienda te puede contar una historia, ¿no? La mejor narradora, totalmente. Pero también, o sea, la literatura realmente no está en la historia, está en la técnica, ¿no? O sea, porque las historias, pues como dice Borges, pues ya todas están en las 1001 noches, ¿no? Y además lo que hacemos es repetirlas y repetirlas y repetirlas. O tal vez a nosotros nos está contando Sherezada. Ajá, exactamente. y ni siquiera existimos ni nada, ¿no? Pero bueno. Ya después de esto, de los señores del... ¿Quieres comentar otra cosa del Quijote? No, me quedé pensando así. Espero que tengas una buena historia, Sherezada. No me vayas a echarme un efrit que me mate. Bueno, y ya después del Quijote tenemos Renacimiento, ¿no? Tenemos esta época que, pues bueno, su producción sí, también está en la literatura, pero también mucho más en otras artes, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, yo me pongo a pensar,
¿Cómo surgen, no? Algunos géneros literarios surgen, ¿no? Ahí. Por ejemplo, empezamos como a pensar las cosas, ¿no? O sea, empieza a ver estos del... Ay, ¿cómo se llama este francés? Se me olvidó el nombre. Es de Montaigne. Ah, Ajá, claro, los sí, sí, sí. ensayos. Ajá, O sea, los empezamos ensayos. a... Sí, sí, sí. Yo no Ajá. sé, yo que hay muchos franceses. Sí, el ensayo, ajá, el ensayo, ¿no? En el que entonces empieza como a exponer el pensamiento, ¿no? O sea, como, bueno, pues tengo historias, pero no nada más puedo contarte una historia, también te puedo contar lo que yo pienso, ¿no? Y es súper importante eso, porque Claro. a lo mejor el ensayo, pues no es narrativo, ¿no? No diríamos que es una narración como el cuento, no diríamos que es una narración como la novela, pero sí tiene, o sea, pero es literatura y finalmente creo que lo que está haciendo es eso, ¿no? O sea, lo que se propone es, puedo contarte lo que hay en mi cabeza y después de eso, pues se van a venir otras. Eso es básico porque sin ello no tendríamos a lo mejor la producción literaria que viene después, que sí regresa, ¿no? A las narraciones. Como por ejemplo, cuando ya empiezan ellos a exponer como que su pensamiento, y se viene toda esta época de la época ilustrada y toda esa onda, también empieza como a haber una crisis, ¿no? Ahí un poco porque entonces eres pensamiento, nada más. O sea, como persona nada más eres eso, ¿no? Sí, luego toda la parte de la ilustración, como dices, ahora empezamos a pensar, pero también por otra parte lo que está sucediendo es que las personas descubren, bueno, o sea, el gran giro de que ya no somos el centro del universo. Bueno, nunca lo fuimos, pero ahora tampoco lo somos ni para Pero nosotros no lo mismos. sabíamos. Sí, pero ya. Meme de Pikachu, no somos el centro del universo. Así. Ah. Mi carita de Pikachu está mal, ¿verdad? Muy mal. Pero Copérnico, no somos el centro del universo, la humanidad. Ajá, ajá, sí, claro. Pues sí, cómo cambia nuestro pensamiento, nuestra forma de desenvolvernos y entonces crean nuevas narraciones. Ujú, O sea, eso influye en la manera en la que empezamos a contar historias y los temas que tratamos también. ujú, Claro, ahora nos importa el hombre y también vamos a utilizar, bueno, la humanidad, ahora nos interesa la humanidad, el ser de la humanidad, desde otra perspectiva, ya no como antes, de buscar a reproducir las grandes cosas de los dioses, sino ahora nuestro ser, como nuestro ser existente. ujú. Y hablabas de Goethe, pero bueno, mucho antes era todo Sí. el neoclasicismo. Ahora vamos a contar nuestras historias naturales, eh, como pues nuestra vida. Ujú, Ahora claro. tenemos ese permiso, o sea, nuestra vida, cómo surgen también novelas en esa parte, Claro. Ujú. en el siglo XVIII. Ujú. Que fíjate que, bueno, o sea, finalmente creo que es difícil explicar todo esto sin agarrarte como que de varias corrientes, ¿no? Porque Ujú. por una parte, claro que está este renacimiento de que entonces el teogocentrismo, ¿no? Como que dicen, no, 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 fuchi, 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 ¿no? O sea, no, el antropocentrismo, o sea, el hombre importa, ¿no? Pero de repente el neoclasicismo dice, no, 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 hay que regresar a los griegos, hay que regresar a los romanos, ¿no? Y de repente así los románticos dicen, no, 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 hay que regresar a donde estábamos. O sea, todo el mundo empieza como a volverse así, como medio loco, ¿no? En las narraciones, como dices tú, pues se va a ver reflejado finalmente, ¿no? Y a mí me gustaría comentar como, por ejemplo, ¿no? Con Goethe, lo que pasa con Goethe es una maravilla, porque este hombre, ¿no? De narraciones románticas, tiene, bueno, al menos dos de sus obras más importantes, que es el Fausto y Werther, Ujú, las las, cuitas del joven Werther. las cuitas del joven Werther. Ahora sí yo ando como el Werther, No, no, no. cacheteando las banquetas. Bueno, pero mira, o sea, justamente lo que les cuento, ¿no? Cuando Goethe publica, o sea, Werther es una narración que trata de un chico que está tan, tan, tan enamorado que de repente ve que su amada se casa con otro y él no puede con el sufrimiento y se suicida, ¿no? Pero es que es impresionante cómo empezó a subir el índice de suicidios en Alemania en ese entonces, ¿no? O sea, cómo la narración también lleva a...
O sea, como Sí. que del ser a la narración y de la narración al ser, ¿no? O sea, como que es un vaivén Y también la ahí. gente se empezó a vestir como Werther, Exactamente, así se con su empezaron, chalequito ajá, amarillo y toda la onda. sí, o sea, empezaron a agarrar como la moda, ¿no? Y, y bueno, No o sea, hagan eso, vayan a terapia. la publicación de Werther es importante por eso, porque entonces, ¿qué pasa? Que después de pasar por un periodo en el que éramos puro pensamiento, los románticos dicen, no, oye, también lo que tú sientes es importante, ¿no? Tus pasiones son igual de importantes que tus razonamientos, ¿no? Claro. Y entonces, cuando se publica Werther, pues muchos románticos se sienten con la libertad de publicar entonces las cosas más sensibles, ¿no? Que les salgan así del ser. Y donde yo creo que Goethe hace su manifiesto así, que es la locura y es maravilloso, es con Fausto, que Fausto pues justamente están, está Dios y Mefistófeles peleándose en el cielo, y le dice Mefistófeles, no, pero, a ver, voy a tentar al Fausto, ¿no? Y si me lo gano, me das la tierra. Y pues Dios dice, órale, ¿no? Confía un montón, ¿no? En Fausto. Y entonces va por Fausto y lo empieza a tentar. Y me acuerdo mucho, bueno, acababa yo de leer apenas algo de Wilde, ¿no? Que Oscar Wilde decía, lo mejor que puedes hacer ante una tentación es ceder ante ella, ¿no? Porque solamente así va a desaparecer, ¿no? Entonces Fausto lo hace, o sea, Fausto cede un poco, pero siempre pensando que solamente esas experiencias pasionales son las que lo van a completar como hombre, porque él era una persona súper estudiada, era una persona así, pues doctor en no sé qué cosa, ¿no? O sea, pero que sabía así como que de todo, así tipo Sor Juana, y entonces pues el Mefistófeles lo empezó a tentar y él dijo, ok, sí, pero solamente sabiendo que gracias a ello iba a ser él, ¿no? Un ser completo. Entonces, esa enseñanza que tiene el Fausto de Goethe en esa narración, también es el hecho de que a ti te dice como humano, oye, está bien ser malo, ¿no? O sea, está bien ser bueno, pero también está bien ser malo. No Bueno, pasa nada. ya también, vaya. Creo que ahí sí se atraviesan, empiezan a tener conflictos, todo el mundo empieza a tener conflictos, justo porque ya no hay un equilibrio entre la una cosa y la otra. Ahora, ¿qué es lo más importante es la razón? Ujú, Porque Fausto tenía este conflicto. ujú, Lo más importante son las pasiones. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el hombre? Entonces, justamente, pues las narraciones empiezan a explorar por allí. También, o sea, los románticos empiezan a darse cuenta de que necesitamos encontrarnos a nosotros primero. Y adivinen qué pasa durante esta época romántica. Pues un montón de revoluciones. ujú. O sea, revoluciones sociales y tirar a la monarquía. El dinero es dinero. Y claro, todo es movimiento, o sea, todo va cambiando. En esta pequeña narrativa que hemos hecho del mundo, vemos cómo el hombre empieza explicándose los fenómenos cósmicos y tratando de hacérselos accesibles, incluso representándolos, llevándolos a cabo en rituales que los hagan sentirse conectados con eso. Después exploran un poco más allá las pasiones de los dioses, luego van bajando hacia ellos, hacia sus propias diversiones, hacia sus propias convivencias, y luego todo se vuelve demasiado racional, y luego empieza a surgir este deseo de explorar el ser en tanto que ser, y también pues ahí empieza la filosofía a meter sus cosas. Em, pero bueno, antes también ya no se trata solamente de expresar la belleza, o sea, áurea, ¿no? Sino ahora también vamos a expresar las cosas oscuras. Entonces también crean este claro oscuro, que ya no es Ujú. nada más o blanco, muy luminoso, o oscuro, totalmente en las tinieblas, ¿no? O sea, ahora hay como un contraste fuerte, pero las dos cosas están allí. Em, Creo que llegamos también, o sea, ahorita que llegamos a es que estoy viendo tu foto de Edgar Allan Poe
Y ya dije, como necesito hablar de él, Quiero que venga, ya quiero que llegue, ya ya quiero quiero que que llegue. llegue. Sí, pues ya, sí, Pues que yo creo que llegue. sí, llegamos, Sí, ya llegamos. llegamos Pues ahí. sí, porque es importante, porque también empezó a explorar las cosas de la creación de la mente. O sea, ahora ya no solo es lo que hay allá afuera o las sensaciones, ahora vamos a explorar la creación misma, desde la creación. ¿Qué podemos hacer desde allí, desde las mismas palabras? Entonces creamos orangutanes asesinos, Gatos creamos gatos chismosos, chismosos, locos que este, sacan ojos. échale, Sí, échale, dale. ¿Qué un más? ¿Qué montón. más? Busqué mujeres congeladas en los ríos. Gente emparedada, Ajá, sí, pues así, eh, retratos de un cuervo que un cuervo habla. que habla. Ajá, sí, mil cosas, ¿eh? Sí, empiezan a explorar la imaginación ahora. O Ujú, sea, ya no es la razón, el sentimiento, ahora es la imaginación. Vamos a imaginar. ujú, Bueno, siempre hemos imaginado, siempre hemos creado desde distintas perspectivas y todo es para intentar entendernos, para intentar crear algo y tener una vida pues tal vez más plena, ya que estamos buscando utilidades. ujú. Em, y pues sí, eso fue lo que hizo. Entonces también empiezan a surgir otro tipo de narraciones. Y ahorita que hagamos el recuento final, pues obviamente que hemos dejado muchas cosas fuera. En narraciones importantes, o sea, Ujú. la Divina Comedia, este, la Divina Mm. Comedia otra vez. Y bueno, sí, el poema de Dios, sí. El poema de... Sí, muchas cosas, sí, Ajá. un montón de épica nórdica, Lazarillo de Tormes, sí, sí, también. la Celestina y esas cosas. Bueno, esas cosas de los siglos de oro, no sé. Profe Peña. Bueno, sí, fíjate, ¿no? O sea, como Poe también es una fuente de inspiración para ya llegando a los sismos, ¿no? Para los simbolistas y para los decadentistas, ¿no? O sea, es una fuente de sabiduría para ellos, ¿no? Porque, bueno, estos señores que, más que nada, hay que decirlo, o sea, el simbolismo, los decadentistas, los poetas malditos, eran más de poesía, ¿no? Pero bueno, finalmente también entra, ¿no? En la literatura. Y estos señores, pues, también se estaban cuestionando cosas. O sea, siempre es tratar de dar una explicación, ¿no? De mí mismo a través de las letras. Y lo que se preguntaban los decadentistas y los simbolistas era, ¿y si me experimento en mi parte más maldita? Qué me va a pasar? ¿No? O sea, si me experimento en las adicciones, en los estos como, ¿cómo se llamaban? Como tipo bares de ajenjo, o sea, que la gente iba y Ah, fumaba sí, un montón, en ¿no? los Así, bordeles. ajá. Y si hago eso, ¿qué? ¿No? Y tenemos, por ejemplo, Los fumaderos de opio. Aquí. Ajá, sí, 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 esos. O sea, a Rimbaud, que tenía 15 años y ya, y era un excelente, o sea, una técnica así poética excelente, ¿no? O sea, excelente, excelente. Ah, Rambo. Y y bien chavito, ¿no? O sea, bien Sí. chiquitito además. Y bueno, también eso, ¿no? O sea, tratan de explicarse a ellos mismos a través de las letras. Pero a mí me gustan más los demás ismos. O sea, estos como que no. Como que no, no te gustan Sí, tanto, como que el simbolismo y el decadentismo, la verdad es que no, ¿no? no me llaman mucho. Mm. ¿A ti? Sí. Pues yo creo que también aquí hacemos un cruce con la ciencia ficción que también nace por allí. Y el decadentismo, o sea, no sé, creo que ahora se empiezan a nacer monstruos también. Ah, bueno, O sí, esa parte sea, está buena. eso es Ujú, bueno, como ujú. nace el Frankenstein y el Sí, Drácula. claro, sí. Y, y obviamente estamos intentando hacer esto lo más sintético posible, entonces no vamos a extendernos, porque adivinen qué, nuestro podcast se trata de esto. Ah, Entonces, pueden, pueden ir a los episodios, los invitamos. Este es un bueno. breve comercial. Pueden ir a nuestros episodios, enterarse un poco mejor sobre más ampliamente al respecto. Ujú. Pero, pero sí,
El nacimiento de los monstruos. Es que, ¿sabes qué? Eso sí, claro, ¿eh? Qué bueno que lo mencionaste, porque dije, ¿dónde estaban? ¿Dónde quedaron? Eso es bien importante, porque justamente también es eso, ¿no? Es pues sí, el abrazo de la monstruosidad. O Y sea, sí. de entender esa monstruosidad, ¿no? Y entender que también es parte de nosotros, que está en nosotros, ¿no? Que no nada más está en el otro y en el otro extraño, sino que de alguna manera, por ejemplo, pues sí, o sea, Frankenstein, el monstruo, ¿cómo buscó al doctor Frankenstein? Pues por todos lados, ¿no? Y hasta que lo encontró, él dijo, ay, hazme una novia, ¿no? No seas gacho. O te Ándale, mato. ajá. Porque No quiero estar solo. exactamente, ¿no? O sea, por la cuestión de la soledad. Y pues el pobre Drácula, ¿cuántos años lleva solo? O sea, está peor, ¿no? O sea, y justamente como que sí, ¿eh? O sea, sí, la monstruosidad se empieza a explorar bastante. Sí. Y también, también el Dorian Gray. Claro. Eh, pues también eso que nos habita. Ujú, Mucha voluptuosidad, creo también es lo que se expresa en algunas narraciones. Y pues ya después ahora también todo confluye porque se van mezclando las corrientes. Ahora también hay ciencia, porque no solo es un monstruo, ahora también hay ciencia y desarrollo tecnológico. claro. Empieza la gente a darse cuenta de que pues ahora la tecnología tiene un papel importante y la industria. Y empezamos a soñar con la tecnología y con el futuro. Em, o sea, lo pienso por Frankenstein, que ya es un poquito de ciencia ficción, porque ese monstruo nace a través de la ciencia y de la exploración de la ciencia. Ujú, Pero estaban como animados también en eso. Y ya fueron avanzando y avanzando, hasta que pasó uno de los acontecimientos más trágicos de la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial. Y las personas terminaron pues muy tristes, muy decepcionadas, muy angustiadas, ujú. porque fue algo fuerte y luego pues también allí nace una nueva narrativa. Estoy también con Kafka, no hablé de Kafka, pero bueno, hablaremos de Kafka en algún punto de la vida. Em, Llegó la Segunda Guerra Mundial y todas las vanguardias. Ujú. Ahora también empieza a fluir el pensamiento, las representaciones ya no nada más son te voy a contar la historia de cuando me caí de chiquito. Sí, claro. Viene la Ahora desestructuración, ¿no? viene esa de su estructuración, exacto, La vamos a explorar. desautomatización del lenguaje, un Exacto. montón de cosas bien interesantes, ¿no? O- Sí, es que sí, o sea, justamente, ¿no? Lo que mencionas, o sea, el periodo de las guerras, ¿no? Pues pues, ¿cómo no? Pues fue una desestructura total, mental, ¿no? Espiritual, anímica para todas las personas. Y entonces, pues decían, bueno, pues la tecnología, ¿no? Que tenemos ahora nos hizo llegar a ese punto, ¿no? De matarnos entre nosotros. ¿Y qué creó esa tecnología? Pues la razón, ¿no? Entonces, la razón no es buena, ¿no? O sea, así Por lo tanto, exacto, sí, así la tipo, conclusión es sí, tipo así de clase de lógica, ¿no? Haciendo así sus premisas. Este, y entonces los vanguardistas pues empiezan a cuestionarse mucho eso, ¿no? Empiezan a cuestionarse mucho lo que hay alrededor. O sea, por ejemplo, a lo mejor tenemos, pues sí, los futuristas, ¿no? Que están muy enfocados en la velocidad, por ejemplo, ¿no? Y esa velocidad se va a ver reflejada en los caligramas, ¿no? En qué tan rápido puedo leer un poema. O sea, si yo quiero hablar de un libro, si yo quiero hacerle un poema a un libro, pues lo que hago es un dibujito del libro, ¿no? Y entonces le pongo libro, 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 y ya, ¿no? Y entonces ya tengo un poema. Entonces, esa velocidad que está cuestionando, porque yo pienso, ¿no? Porque yo lo pensaba, que muchas personas como que nos cuesta agarrar las vanguardias, ¿no? O sea, porque es algo tan extraño, ¿no? sí, O sea, porque pues justamente llevamos siglos construyendo historias de una manera diferente, ¿no? Y de repente llega este señor y me dice que un dibujo
formado por letras es poesía. Y tú no, O no lo aceptas. o la técnica esta dadaísta de recorta palabras, mételas en una bolsa, agita la bolsa y sácalas y pégalas así como vayan saliendo, ¿no? Que la inventó este señor el Tristan Tzara. O sea, no inventes, ¿no? O sea, también lees un poema así dadaísta y dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? E instantáneamente tu cerebro lo que hace es tratar de buscarle un sentido a lo que está leyendo ahí. O sea, porque estamos tan adiestrados a encontrar sentido, ¿no? Encontrar lo concreto ahí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiero ver el significado al que yo estoy acostumbrado, ¿no? Que si es un poema, pues tiene que hablar de algún concepto. Pues puede que no, porque pues nada más están acomodadas las palabras, son las mismas, pero pues están acomodadas de forma diferente, ¿no? Y salen cosas muy interesantes. Apenas una alumna me dijo que ella hizo uno así, pero lo hizo con una receta de pollo con mole. Y al final su poema dadaísta parecía que estaba hablando de una persona que tenía las piernas doradas. Ajá, o sea, imagínate, ¿no? De cómo Sí. el lenguaje está ahí, Ese solo es, lo puedes reacomodar y entonces tu mundo cambia, ¿no? reestructuras el orden de las palabras y creas algo nuevo completamente. Ujú. Sí, eso en las vanguardias. Luego, ¿cómo son nuestras narraciones ahora? Pienso en todos los escritores, que también hay una serie de eso. En todos los escritores más nuevos, o sea, hablamos de Ray Bradbury en el... Hay muchísimos, obviamente. Ya ahora sí me va a quedar muy corto. Bueno, de hecho ya estamos muy cortos. Fue un recorrido así súper express. Ujú. Este fue como lea 20 minutos al día y le Sí, echamos oye, sí, así, creo pum, que pum, sí. pum. Pero bueno, sí, también nuestras narraciones ahora se dirigen mucho hacia estos lugares, hacia el heroísmo, hacia la lucha del bien y el mal, hacia ver cuál es el significado de nuestras vidas, hacia la desestructura, hacia la creación de nuevos mundos, hacia ver hasta dónde podemos llegar, como en las vanguardias, hasta dónde puede llegar mi creación de conceptos a través de la mezcla de cosas que aparentemente no tienen ninguna relación Ujú. y las acomodo de otra forma y creo una metáfora hermosa. Entonces, justamente ahora nuestras narraciones se dirigen hacia ese lugar. Hacia la angustia también. Sí, En los exacto. posapocalípticos, ¿no? Por Ahora... ejemplo. Hay mucha angustia. Hay mucha angustia también de muchas cosas pues sí, del futuro. Hace Sí, igualito que los vanguardistas, sí. ¿no? Hay Ahora, angustia. pues sí, esta es como la importancia de las narraciones, cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo podemos avanzar y vernos representados para después contarnos quiénes somos y poder tener una vida mucho más completa, mucho más amplia. Y pues no quiero, obviamente hay muchas utilidades, muchas otras que no son utilidades, simplemente entretenerse, disfrutarlo, gozarlo, porque también la literatura a veces se lleva a ese lugar en el que, sí, soy súper culto y la literatura me hace ver más cool. Pero no se trata de eso tampoco, o sea, eres arte. Eh, otra vez. No se trata de eso tampoco. Puede ser, o sea, es como no hay una definición completa, no estoy juzgando nada. O sea, claro que a veces vamos a caer, y está bien caer en los clichés que queramos porque nuestra vida es libre y podamos hacer lo que queramos, y si un día vamos a caer en un cliché, pues caigamos y disfrutémoslo. Entonces, pues es muy amplio la importancia de las narraciones. A través de la historia ha sido esa, entendernos como quienes somos, entender nuestro alrededor, entender a los otros, entendernos nosotros, disfrutar, gozar, crear comunidad, Resignificarnos, resignificar, vincularnos, ¿sí? extender panoramas, ¿no? O sea, la literatura, las narraciones lo que están haciendo todo el tiempo es cuestionar, pensar, repensar conceptos, ¿no? Por ejemplo, Borges hace eso en toda su obra, ¿no? O sea, los temas de Borges son 3 y eso le da para ser genial, ¿no? Sí. Y algo muy interesante que decía Borges era que
pues toda la literatura está así conectada, ¿no? O sea, que toda la literatura era una, ¿no? O sea, decía, todo está conectado, porque en el momento también en el que tú leas, ¿no? Algo, por ejemplo, pasó con Christopher Nolan, ¿no? O sea, que lee las ruinas circulares y dice, quiero hacer Inception. Claro. Y entonces se reescribe, ¿no? Y se retoma todo el tiempo. Entonces, ¿y de dónde viene la idea de Borges? O sea, realmente, sí, o sea, creo que no acabas, ¿no? Por si tenían la idea de la teoría de que todas las películas de Pixar estaban conectadas, Borges tiene una teoría más loca. Todas las narraciones del mundo están conectadas. No solo eso. No solo eso. Así que efectivamente, ergo, entonces sí, las narraciones de Pixar están conectadas. Entonces tal vez sí nos está narrando Sherezad o estamos en el sueño de algún dios y todas las historias están aquí y un día vamos a llegar al punto en el que vamos a volver a empezar desde los mitos y ya estamos, a lo mejor, pues nuestras historias hoy también representan esos mitos antiguos, ¿ya? Entonces estamos ahí como en una cosa recursiva, explorándonos, conociéndonos, haciendo fractales, símbolos. Sí, para decirnos, pues, quiénes somos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces sí, yo creo que la importancia, o sea, como que mi conclusión de esto es, creo que estar en una, bueno, estar inmerso en una narración, iba a decir, estar en una narración, o sea, estar inmerso en una narración es justamente, no es un ejercicio de enajenación, o sea, no, al contrario, porque en ese momento te estás conectando con muchísimas cosas, ¿no? O sea, podrá parecer, ¿no? Así como de, bueno, digo, porque a mí me molesta, pues a mí me ve leer la gente y llega y me habla y yo, o sea, como si no estuviera haciendo nada. Ah, ¿no? Sí me pueden ver. Ay, espera un momento. Y yo ahora sí puedo hacer gestos. Y yo me lo estaba perdiendo. Y ya estamos concluyendo. Y yo, no. No. Sí, se podrá pensar que es un ejercicio de enajenación, pero es todo lo contrario. O sea, en el momento en el que tú te enfrentas a una narración, en ese momento estás conectándote con un montón de cosas, con un montón de conceptos y estás abriendo el horizonte, así, totalmente. Oh, vaya. Para futuras ocasiones, creo que también podríamos hablar de cómo el acto de la lectura, o bueno, incluso de la comunicación, o sea, de la escucha, de la lectura, no nada más en el libro. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando aprendemos una nueva palabra, por ejemplo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro internamente cuando descubrimos un nuevo concepto que antes no estaba allí? Como yo, una de las palabras que recuerdo mucho es la palabra rielar. ¿Qué pasó en mi cerebro? O sea, yo no tenía el concepto de rielar, que es que crees que el reflejo se vea en el agua, en la luna, en el mar riela, ¿no? Ok, no sabía eso. Entonces, justo la cosa que hace el brillo de la luna en el agua es como el rielar. Y aprender un nuevo concepto, pues crea toda una estructura nueva en nuestro cerebro. ¿Qué pasa a nivel corporal? Incluso cuando estamos leyendo una narración. Sería interesante, ya que estamos buscando utilidades, también creamos conexiones neuronales. Por supuesto. Al momento y somos sí, más hábiles. Totalmente. Bueno, yo no. Yo me quedo así. Pero bueno, uno infiere eso, ¿no? Pero se puede. Bueno, pues sí. Muy bien. Pues, ¿qué? ¿Ya? Eso ha sido todo. Y si mañana sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, mañana les contaré el resto, que es mucho más interesante. Bueno, la próxima semana, ¿no? Sí, la siguiente noche. Sí, dale, pues. Hasta la próxima. Gracias.